Un cordial saludo para todos. Hoy tenemos una charla para la que tenemos un invitado supremamente especial para mí porque desde mis años de juventud lo identifico, ya que fue director de una de mis emisoras favoritas y allí me trajo como toda la música que hasta el sol de hoy me gusta escuchar. Entonces estamos con Gabriel Posada. Él fue por mucho tiempo también director de Radioactiva y algunos de sus contenidos. Tiene más de 30 años de experiencia en medios y pues actualmente tiene un enfoque más en temas de transformación digital y se ha venido pues como transformando el mismo en todo lo que ahora nos mueve en cultura digital, y allí nos ha ofrecido su experiencia, su conocimiento y todo el contenido que tiene para brindarnos sobre esto. Extenderme en todo lo que Gabriel hace nos quitaría aquí un buen tiempo de la charla, entonces te doy a ti la palabra, Gabriel, para que te presentes y conozcamos un poquito de ti y arranquemos con este espacio. Gracias, Liliana, ya lo has dicho, pues soy un adulto contemporáneo también. Yo puse las canciones en tu Walkman y bueno, hoy en día estoy poniendo un podcast en tu teléfono. Digamos que esa experiencia de radio se ha ido extendiendo a lo largo de este tiempo y se ha convertido en un podcast, uno bastante visitado en este momento en Spotify, y ahí hablo de todo. Ahí hablo de música, de entretenimiento, de cultura y sobre todo de tecnologías. Yo trabajé en Yahoo para Silicon Valley, fui director para América Latina en los Estados Unidos y digamos que ahí me cambió todo un paradigma y me enganché en este mundo digital. Para ese tiempo, una de las mejores experiencias fue hacer transmisiones digitales de eventos, y uno de ellos fue Paz sin Fronteras junto a mi amigo Juanes, en lo que hoy en día llamamos un streaming, y eso es un botón hoy en día en una aplicación. Para ese tiempo tenemos que hacer un proceso absolutamente analógico para convertirlo en digital. Y bueno, toda esa experiencia me ha traído a compartir información de valor y contenido y entrenar equipos completos. Digamos que en la última década he sido entrenador de community managers, que ese sí es digamos, un gremio muy conocido de en esta nueva era y en esta nueva generación. Entonces, lo que propongo aquí es una conversación sobre las industrias 4.0 a partir de una carta que compartía la Organización Internacional del Trabajo en agosto. Decía: no se vaya a quedar atrás, hay competencias que están requiriendo el mercado laboral según la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo pues funciona en el mundo entero. Y hablan de 5 hitos, 5 disciplinas en las que tanto usted como yo tenemos que entrenarnos, o al menos estar informados si no queremos quedarnos por fuera de este mercado laboral. Y ahora más con el boom, con la explosión de las inteligencias artificiales, es más necesario tener una noción sobre esto. Pero no se trata de entrar en pánico o enloquecerse o tratar de manera absurda de actualizarse sobre esto. No, esto es como el día a día. Lo que pasa es que también hay un paradigma de gente de nuestra misma generación, esos que dicen: no, es que yo para lo digital soy tapado. Y no, realmente no lo es. Usted también está en nuestro tiempo, probablemente tiene un teléfono a su mano, tiene una cuenta en WhatsApp o una cuenta en Facebook, ya eso lo hace usted parte de este gremio digital. Entonces, esta digitalización está creando nuevos empleos y ocupaciones, aunque también está eliminando otras ocupaciones o funciones, específicamente esas que involucran tareas rutinarias o manuales. Y esto nos lleva a pensar un poco en esta cuarta revolución industrial. Estamos viviendo una cuarta etapa desde la revolución industrial hace más de 120 años, y se trata de 5 hitos en los cuales debemos estar muy informados. Son la alfabetización e información y datos. Esa alfabetización en información, digamos que parte desde cómo usted se entiende con estos ecosistemas, aún lo que tiene en el teléfono. El segundo hito es la comunicación y colaboración en línea, que es algo como lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, y es compartir desde nuestro escritorio esta conversación. El tercero es la creación de contenidos digitales, que si estamos grabando esta charla, eso es lo que está sucediendo. Estamos creando un contenido, así como cuando uno hace un meme o sube una foto. El cuarto hito es la seguridad en red, una realidad del día a día.
Y por último, la resolución de problemas en entornos digitales. Veamos qué sucede en entornos digitales, algo tan básico como saber cómo configurar la cámara, pero esto se podría orientar un poco más hacia la resolución general de problemas. Es decir, cómo las habilidades humanas o soft skills o habilidades sociales son necesarias en estos días tan digitales en donde prima la humanidad. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Voy a salirme aquí de la presentación para poner lo que quiero compartirles y que quiero que se quede con la audiencia. Entonces, hablemos de estas habilidades digitales 4.0, por qué son importantes y cómo van a funcionar. Entonces, partamos de habilidades digitales 4.0. ¿Qué es eso? Las habilidades digitales 4.0 son las que corresponden a estos días de la industria 4.0, la que implica esa promesa de una nueva revolución que combina técnicas realmente avanzadas de producción o de operación con tecnologías, no digamos todas inteligentes, pero por lo menos tecnologías que se van a integrar en las organizaciones, en las personas y en los activos. Es decir, esto cambió. Esas habilidades 4.0 van a ser necesarias para trabajar en un esquema laboral. Entonces, ¿por qué estamos preparándonos para el futuro? Pues porque en el futuro no va a ser suficiente tener un diploma. Claro, hay que estudiar, hay que tenerlo, importantísimo. Las recomendaciones a partir de este momento se centran en el desarrollo de habilidades digitales para el mercado laboral. Si usted tiene su diploma, felicitaciones, maravilloso, pero aquí hay que enfocarse en unas nuevas que probablemente ya se están explotando, ya están apareciendo, ya nos las están enseñando y van a ser la clave para encajar en esta situación, en esta nueva situación de la humanidad. La digitalización está creando esos nuevos empleos y ocupaciones y algunos de ellos aún no existen. Miren, los niños que están yendo a la escuela o al jardín infantil en este momento van a trabajar en profesiones que aún no existen. Y esto también está eliminando unas funciones tradicionales, especialmente aquellas que involucran tareas rutinarias y manuales. Es decir, estamos viviendo en un cambio constante. Y ahí es cuando entre el gremio, sobre todo tecnológico, alguien preguntaba un paradigma hace un año. Y dice, ¿usted volvió a ver un ascensorista? Los ascensoristas ya no existen. Los ascensores están creados para que las personas marquen el botoncito y lleguen al piso deseado. Pues hace 50 años tenía que haber un ascensorista y una persona técnica para esto. Esa es la razón por la que esos requisitos para las habilidades y competencias se pueden considerar más relevantes que solamente cumplir con los requisitos a la hora de contratar. Y vamos a hablar mucho de nudos aquí porque yo soy scout y una de las cosas más interesantes que aprendí en la vida fue a hacer nudos fijos, finos, nudos que realmente sostuvieran cargas y pesos. Y vamos a comparar esta situación digital con el arte de hacer nudos. Y es que la demanda de destrezas va a seguir cambiando con un notable aumento en la necesidad de prácticas digitales avanzadas y habilidades blandas, como lo decía al principio, como la comunicación verbal asertiva, la colaboración y todo esto que nos hace humanos, ya que resolver problemas es una de esas nuevas necesidades. Y el aumento de esas nuevas necesidades pues va a demandar más prácticas avanzadas y habilidades blandas. ¿Por qué hablamos de nudos? Pues porque los nudos, por más que haya tecnología, siempre vamos a necesitar hacerlos. Así que bienvenidos a esta conversación. Este es un contenido que consiste en generar una sensibilización sobre las habilidades que deberíamos considerar para competir en esta nueva era que llamamos la era inteligentes. La explosión de los Transformers o de estas plataformas de inteligencia artificial, las noticias alarmistas, las redes sociales, los comentarios, los expertos y aún libros como el de Yuval Noah Harari, Nexus, plantean un futuro tal vez incierto, pero para todos los futuros inciertos, como lo son la mayoría, tenemos que estar preparados.
Entonces hablemos de esa primera etapa, de ese primer hito, la alfabetización en información y datos. ¿Por qué es importante esto? Porque además de habilidades digitales, vamos a necesitar prestar atención a las oportunidades de conocimiento que enriquezcan nuestras conformidades laborales. En otras palabras, prestarle atención a las cifras y los datos y saberlos interpretar y comunicar va a ser importantísimo en esta nueva era. Y de ahí viene una habilidad muy importante que es la de encontrar, evaluar, organizar y utilizar toda esa información que llamamos Big Data y cómo comunicarla o utilizarla de manera efectiva. Liliana, que trabaja en el área de mercadeo, entenderá mejor este término que ya lo vienen desarrollando hace bastante tiempo en Uniminuto, y es la minería de datos. Es decir, ya no solamente basta con tener la información de mis usuarios, sino saber cómo puedo optimizar esa información para llegar a nuevas oportunidades. ¿Cómo se logra eso? Pues localizando las fuentes confiables, hay que saber aquí evaluar la credibilidad de la información. Ojo que ese también es un aspecto importantísimo, en donde ya no solamente como en las décadas anteriores, lo importante es tener la información, sino saber evaluarla, tener un criterio para entenderla. Estas semanas que vienen son cruciales ya que hay elecciones en los Estados Unidos y va a sobrar la desinformación. Otro punto importante para lograr esa alfabetización en datos es identificar los sesgos y los errores que generalmente son producidos por fuentes, aprender a organizar y analizar los datos, hacernos muy amigos de los números, interpretar los resultados, es decir, el análisis después de una inversión o retorno sobre una inversión, y comunicar los hallazgos de una manera clara. Si no fuera por estos hitos, no hubiéramos tenido una vacuna del COVID rápido con la pandemia que acaba de pasar. Hablemos entonces de un reto que se pone cada vez más serio y es el de entender y distinguir entre los datos precisos y los datos engañosos. Estamos en una era en donde abundan los datos por todas partes, aún en WhatsApp, las cadenas, la información que le mandan a uno, cómo aprender a interpretarla y cómo distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. Entonces, algunos ejemplos. Para la transformación digital y para manejar los datos, es importante verificar una fuente de un artículo de noticias, por ejemplo, antes de compartirlo. Este fin de semana me llegaba una información muy alarmista sobre el secuestro de niños y el robo de órganos, pero no decía ni cuándo, ni dónde, ni quién, ni cómo, ni mucho menos tenía una fuente fidedigna. Y ahí es donde uno tiene que cuestionar a la persona que lo envía y ojalá no compartir información, digamos, que no sea puntual o verificada. Identificar la diferencia entre un estudio científico, un artículo de opinión o cualquier otro tipo de publicación, que también a veces caemos en esto. Usar las herramientas de análisis de datos para visualizar tendencias. Aquí es donde vienen la minería y viene la información de data que nos lleva a tomar decisiones, reconocer sesgos en la presentación de datos y evaluar esa relevancia de la información para una tarea específica. Es decir, cómo esos datos que yo tengo me sirven o no me sirven para lo que yo hago. Y aquí volvemos a hablar de nudos. Y es que en la minería de datos y en la Big Data y en esta alfabetización, lo más difícil es encontrar el nudo. Y esa alfabetización e información y datos es la capacidad de encontrar, evaluar, organizar y utilizar información y datos de manera efectiva. Y eso, como cualquier acción, pues implica habilidades. Seguimos entonces en información y datos y lo primordial aquí es encontrar la información. Entonces ahí es donde buscamos fuentes confiables, vamos a los motores de búsqueda efectivos. Ojo que hay algo más que Google, hay unos motores de búsqueda específicos. Por ejemplo, las bibliotecas tienen unos motores de búsqueda maravillosos que sirven para encontrar contenidos específicos y las bases de datos de nuevo de las bibliotecas digitales son muy amables en este caso.
Procedemos a evaluar la información, es decir, tener una credibilidad en las fuentes o descartarlas. Asimismo, identificar esos sesgos y errores de los que hablábamos antes y verificar la información. Por eso es tan importante que venga de una fuente fidedigna. Organizar y analizar esos datos con herramientas de análisis de datos, visualizarlos, aquí es donde son tan importantes las gráficas, y así interpretar los resultados. Y por último, comunicar los hallazgos. Miren, estaba revisando los premios Nobel entregados en esta última semana y los 3 primeros tienen que ver muchísimo con la tecnología, excepto el premio Nobel de literatura, porque pues obvio, ¿no? Pero por ejemplo el de física, el de química y el de medicina, todos tienen que ver con datos. Y es que ya estamos en una era de la nanotecnología que ayuda a encontrar, a lograr diferentes hallazgos. Entonces esa alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente. Ojo, la persona, es decir, una sola persona. Ahí es cuando en mi generación dicen que es que alguien es muy cerebrito. No, nadie es tan cerebrito. Lo que pasa es que las personas desarrollan unas habilidades y de pronto tienen un énfasis específico en algo que yo no logro hacer. Pero a todos nos va a corresponder esta habilidad que incluye la competencia para localizar, investigar y analizar esa información, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales. Entonces, aquí no hay que hablar de genios, hay que hablar de sentido común. Los datos no son información, la información no es conocimiento, decía un astrónomo y escritor llamado Clifford Stoyle. Y Winston Churchill, británico, primer ministro que ganó la Segunda Guerra Mundial, miren lo que decía: el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Estamos hablando de tiempos de guerra. Pasemos entonces a la comunicación en línea. ¿Qué es eso? Pues quiere decir que estamos en una constante evolución, que los profesionales del futuro van a tener el reto de crear soluciones transformadoras que mejoren la calidad de vida y aborden problemas globales y locales. Ya estamos ahí. Este es este tiempo, el tiempo de la comunicación online o comunicación en línea. ¿Qué implica eso? Pues implica trabajo en equipo, en cosas que a veces ni nos imaginábamos que podíamos aportar o que podríamos entender, y para eso se comparten recursos, ideas y responsabilidades. ¿Cómo sucede? Pues a través de plataformas digitales como la que estamos hablando el día de hoy, o unos ejemplos muy específicos de los cuales quiero hablar más adelante, que son, por ejemplo, los de proyectos como Trello y Asana, o de documentos compartidos. Para eso me imagino que todos hemos usado Google Docs o Microsoft Teams, que no es que me caiga muy bien, pero ahí está. O los repositorios de código para los que desarrollan, como GitHub, y herramientas de diseño gráfico como Figma, o tan populares y sencillitos como Canva. Yo creo que a esta altura del partido todos hemos participado en algún tipo de gestión del conocimiento y de la información en plataformas como esas. Entonces, entendamos cómo funciona esto. Algunas de esas herramientas facilitan el hallazgo de lo que llaman el eslabón perdido. Por ejemplo, Slack es una herramienta para comunicarse y colaborar en campañas publicitarias. Es muy popular. Google Docs y Trello, como lo decía antes, sirve para organizar tareas, y GitHub para desarrollo de código, sobre todo para los programadores es muy útil. La comunicación y la colaboración online pues le dan unas ventajas al usuario, pero tampoco se limita solo a esa lista de ventajas, que son realmente 4. Flexibilidad y accesibilidad, la mejora de producción y eficiencia, el fomento de la creatividad y la innovación, y la reducción de costos y tiempo. Mira que todo esto sucede dentro de esquemas no formales. Claro, la gente está yendo a trabajar de 8 a 12 y de 1 a 5, entendido. Pero hay veces, por ejemplo, la creatividad y la innovación no sucede en ese tiempo. Por eso estas herramientas están ahí en la nube a disposición. Y lo mismo, la reducción de costos y tiempo. En mis tiempos de radio, yo alquilé una casa a la vuelta de la emisora porque se me ocurrían, bueno, primero porque iba a llegar rápido y segundo porque tenía ideas que se me ocurrían, entonces lo que hacía era escribir algo y arrancar para el estudio de grabación que estaba a media cuadra. Hoy en día las herramientas me han permitido desarrollar ideas en mi casa,
como por ejemplo esta conversación que estamos haciendo hoy. Y volvamos a hablar de nudos. Pues cuando se ata correctamente un nudo, esa es una norma mundial, el nudo es más fácil de soltar. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunicación y la colaboración en línea debe ser facilitadora. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí, Lili? Gabriel, sí. Podríamos decir entonces que cuando hablamos de comunicación colaborativa, lo que estamos buscando es a través del debate y de todo lo que nosotros compartimos, lograr un objetivo común. Claro, porque es que estas herramientas no se crean ni se usan porque sí, siempre tienen un objetivo. Y cuando hay un objetivo y hay equipo de trabajo, va a haber debate. Es importantísimo el debate. Ojo, no es alegato, no es pelea, es el intercambio de información. Y claro, sentar unos precedentes y resolver unos paradigmas para poder salir adelante. Cambiemos entonces ahora de hito y vamos a hablar del tercero, que es la creación de contenidos digitales. ¿Qué es eso? Cuando el objetivo es atraer, enganchar y retener a la audiencia en línea, usted tiene que crear contenido. Y en esta era del contenido de la que venimos insistiendo tanto durante la última década, pues es importante entender que no es solamente es hacer, sino que también hay que planificar, diseñar, producir y distribuir información que funcione en diferentes formatos digitales. Entonces aquí contenido no es solamente prender un micrófono y hablar en pantalla para una audiencia tipo influencer, que lo entiendo muy bien, pero si usted lo hace planificado, con diseño y con distribución, le va a ir mucho mejor, sobre todo cuando su trabajo tiene que ver con ecosistemas digitales. Entonces, digamos que en esos términos, todos estamos produciendo contenido, algunos en mayores formatos, algunos más rápido, otros más sencillos, pero si no, busquen el chat de su familia, de nuevo el chat de la familia en WhatsApp, ¿quién pone los mejores stickers? En mi caso es mi suegra, es impresionante, no sé de dónde lo saca. Y eso es contenido. Para hablar de contenido, pues hay una línea de formalización ya de ellos, son los blogs y los microblogs. Hoy en día Instagram, por ejemplo, se ha vuelto un gran repositorio de microblogs, pero la gente sigue escribiendo y ahí también publica contenidos en blogs, artículos, sitios web, también podríamos hablar de papers, en fin. En imagen hay que hablar definitivamente de YouTube, es el más grande del territorio. Hoy en día con la llegada de TikTok y aún sigue Vimeo, ahí como una plataforma interesante para contenido, digamos, contenido académico. Las publicaciones en redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter, X, como llama ahora Elon Musk, y una nueva era muy interesante del sonido en donde los podcasts y el audio también reclaman su espacio en la generación de contenido. Yo tengo un podcast que se llama En la Casa, más adelante les muestro de qué hablamos y qué hacemos ahí. También en lo gráfico, miren que esto es como transversal a todas las disciplinas de comunicación. Entonces las infografías y las presentaciones interactivas también reclaman su espacio y también son una oportunidad para crear contenido. Los cursos online y los tutoriales, podríamos incluir esta conferencia ahí. Y por último, la pregunta, ¿los memes son contenido? Pues déjeme decir que sí, porque los memes hacen algo extraordinario para la humanidad y es que sintetizan la información. ¿Tienes alguna pregunta, Lili? No, el meme creo que incluso termina, he visto que un meme puede terminar convirtiéndose en una forma de comunicar algo desde la publicidad y terminan trasladándose como a esos espacios también, por la fuerza y el posicionamiento que logran. Lo más interesante es que un meme lo entiende cualquiera, de pronto una infografía no tanto. Entonces, la creación de contenidos digitales implica disciplina, estrategia, decisiones y creatividad. Y hay veces que un meme lo hace más fácil que cualquier tipo de contenido. Entonces hablamos de cómo hacerlo. Eso define la planificación, los objetivos, la audiencia y la estrategia. ¿Qué hacer? Ya ahí hablamos del diseño, la producción del contenido. ¿Dónde ponerlo? Ahí es cuando hablamos de la publicación, la promoción y los canales digitales y la medición, es decir, cuando esto
es casi que un ritual en donde tenemos que medir lo que hicimos, analizar y evaluar el rendimiento de ese contenido y volver a repetirlo. Hablemos entonces del poder del edutainment, ahora una combinación entre educación y entretenimiento, y de la decisión de compra con el teléfono en la mano, que es a donde se nos está yendo el mundo entero. Miren, el 70% de los consumidores en este tiempo prefiere aprender sobre un producto o un servicio a través de una publicación. Eso lo dice la revista Forbes. 70%. Es decir, esto ya no funciona de ir a preguntarle a alguien que lo tiene, que funciona, sí, con nuestro entorno, de acuerdo, pero la mayoría de la gente está haciendo esto una experiencia individual. Por eso el contenido visual atrae 3 veces más el engagement o el enganche que el texto. Es decir, ya pasamos de esa era en que solamente había textos para describir las cosas a los tutoriales. Y la realidad aumentada, los códigos QR, todo esto está llevando precisamente a estos contenidos. Y los videos explicativos o tutoriales son los que nos están ayudando a entender mejor el producto, y esto es un 74% de acuerdo con el análisis de Whitesell. Es decir, estamos en la era del contenido. Y de nuevo, volvemos al nudo. Se lo pondrían alrededor y se sentarían en el bucle. Es la definición de este nudito que les estoy mostrando ahí. Se llama un haz de guía. Es un nudo que sirve para el rescate, y como en nuestro trabajo también hay necesidad de sacar a las personas que podrían haberse caído por un agujero, pues un buen nudo a la hora de rescatar a alguien podría ser la información y el contenido relevante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Gabriel, súper claro. Bueno, entonces dejo una anotación ahí, es que el meme sí es un contenido digital, ¿no? Los memes son usados para describir o representar cualquier idea, un concepto o una situación, y se pueden crear a través de imágenes, videos, textos o la combinación de ambos. ¿Cómo vamos hasta ahí, Lili? ¿O vamos muy rápido? No, va súper bien y todo está muy claro y creo que es fácil de asimilar toda la información. Muchas gracias. Bueno, entonces hablemos de un aspecto importantísimo que es la seguridad en la red. Nos hemos enterado del hacking, nos hemos enterado de los piratas informáticos o de los hackers que secuestran cuentas, que secuestran empresas completas o que se nos llevan nuestra cuenta de WhatsApp, como está pasando últimamente. Ojo con eso, y ojo que usted no tiene que verificarle nada a nadie que lo llame. Esa es la primera recomendación, y también es un poco de sentido común, pero todos podemos caer ahí. Una buena alfabetización en riesgos digitales también incrementa eso, la ciberseguridad. ¿Qué es eso? La ciberseguridad, pues, nos denota que todos estamos en el riesgo de caer o que nos roben por nuestra buena fe a través de una plataforma. Entonces, estos riesgos digitales, y por cierto, en el episodio 165 de mi podcast, hace 3 semanas, hablé con una experta, inclusive una ingeniera, sobre los nuevos delitos que están sucediendo en Colombia a nivel digital, y nos explicaba muchos que están sucediendo en este tiempo. Aquí tengo algunos en la lista, y estos son algunos de los riesgos cuando uno navega, que son, por ejemplo, el contenido inapropiado, sobre todo para los niños y adolescentes. Ahí es donde hay que hacer configuraciones y estar muy pendientes de dónde navegan los niños. Aunque no soy muy partidario de que los niños naveguen solos. El ciberacoso que está sucediendo en las redes sociales con terribles consecuencias. El sexting, el grooming y la revelación de la información, que es lo que decía al principio en este módulo, en donde nadie tiene por qué entregar información porque sí, simplemente porque lo llaman, se supone que de una compañía de cable. Y uno de los términos que más me llama la atención de esta lista es el grooming. ¿Qué es el grooming? Es el acoso sexual a menores de edad que se basa en establecer un contacto con ellos y una relación de confianza a través de estos medios informáticos. Es decir, empiezas a hablar con un amigo o una amiga, y en el tiempo, fundamentalmente en estos chats y en redes sociales, cuando sucede un intercambio de información, empiezan a extorsionarlos. Entonces, la seguridad en red se refiere a esas medidas y prácticas implementadas para proteger la información,
los sistemas y los datos en red contra los accesos no autorizados, los ataques cibernéticos y otro tipo de amenazas. Aquí tengo una lista de algunas recomendaciones para esos casos, sobre todo a nivel corporativo, a nivel de empresas. Hay que cambiar constantemente las claves y usar claves seguras. Hay que descartar ya el 0, 1, 2, 3, 4, 5, la autenticación de 2 factores o de 2 pasos. Hay que hacer la instalación de software o antivirus con actualizaciones de seguridad. Esto es muy importante dentro de las compañías. Algunas inclusive terminan pagando mucho dinero o se van a la quiebra por no pagar una extorsión. La configuración de firewalls o de sistemas de detección de intrusos, la encriptación de datos y comunicaciones y el uso en redes privadas virtuales de los VPN. Digamos que este puede ser otro aspecto y otra conversación en el futuro. Seguridad online. Juan Fernando Jaramillo, un ingeniero de los primeros que conocí sobre este hito, pues está escribiendo un libro al cual podríamos invitar a esta misma conversación en el futuro. Y miren aquí algunos datos importantísimos. Es importante mencionar el daño que provoca la tecnología digital en la salud física y emocional de las personas cuando son víctimas y le provocan inclusive enfermedades como la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. Y en lo físico, patologías cervicales, estrés visual, insomnio y hasta sordera. ¿Por qué? Porque el 95% de las violaciones de datos se deben a errores humanos. Y usted no quiere ser el que provoque eso en su empresa. El costo promedio, ¿cuánto vale un daño de estos? Dicen que hasta 3.8 millones de dólares según IBM. El 70% de las empresas han sufrido algún tipo de ataque en el último año, lo dice Accenture, y el 60% de las pequeñas empresas, lo que llamamos pymes en Colombia, no están en capacidad de aguantar un golpe de esos y tienen que cerrar. Eso lo dice la National Cyber Security Alliance. Es muy importante implementar medidas de seguridad en la red para proteger la información confidencial y prevenir ataques cibernéticos. Algunas prácticas recomendadas están en esta lista. Entonces, lo decía antes, las contraseñas seguras, las autenticaciones, el mantenimiento. ¿Cuánto hace que no se le hace un mantenimiento a un software? La realización de copias de seguridad, el uso de encriptación y la capacitación, que es súper importante para sus empleados y colaboradores. De nuevo, hablando de nudos, este es uno muy popular en el mundo Scout que sirve para sentarse y salir del fondo de un precipicio, si es del caso. Es usado para rescate y a una persona, cuando necesitan descargarlo en un lugar seguro, pues se utiliza este nudito que se llama la silla de bombero. ¿Y por qué vuelvo a hablar de nudos? Pues porque en lo digital también se arman unos nudos increíbles y alguien tiene que estar en capacidad de rescatar. Entramos ahora en la resolución de problemas. Vamos a enfocarnos un poco en la resolución de problemas digitales, pero más adelante hablaremos de las habilidades blandas que nos permiten la resolución de problemas con los seres humanos, que es de donde muchas veces parten los problemas digitales. Y es que la resolución de problemas en entornos digitales se refiere al proceso de identificar, analizar y solucionar problemas o desafíos que surgen en el uso de estas tecnologías, como los softwares o los hardware, cuál es la diferencia entre uno y el otro, cuáles son las redes o los sistemas online. Entonces, es importantísimo fomentar ese pensamiento crítico y la resolución de dificultades es cada vez más primordial. Si debemos tener un pensamiento crítico frente a la seguridad, por ejemplo, cuando tenemos una llamada sospechosa por WhatsApp, también tenemos que tener un pensamiento crítico para resolver dificultades en el entorno de trabajo. Entonces, para el futuro va a ser definitivo aprender a abordar esos desafíos, a resolver problemas tan básicos como un artículo que leí hace un par de semanas en el New York Times que decía que a la generación Z los maltratan, los revuelcan las impresoras. Pues bueno, hay que aprender a manejar la impresora, tan básico como eso. No tiene que haber una persona específicamente designada para eso. Uno también puede hacerlo. Y los tutoriales son muy buenos. Esto me recuerda a un ex compañero de trabajo que decía, las impresoras me maltratan. Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos con los cuales podemos resolver esos errores o problemas
y es que hay que hacer primero un diagnóstico para hallar si es un problema de hardware o de software. Resolver problemas de contenido o de conectividad o el acceso a redes, una cosa tan básica. Y me pasó una vez, llamo al esquema de técnico en Silicon Valley porque no me conectaba mi computador a internet. Y una ingeniera me dice, ¿usted ya revisó que tenga encendido el Wi-Fi? Una cosa tan básica como esa. Me dio fue pena. Identificar o eliminar el malware o los virus informáticos, optimizar el rendimiento de sistemas o aplicaciones y aprender a solucionar problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas o dispositivos. Digamos que cuando uno aprende a solventar esos problemas, poco va a necesitar del esfuerzo y la energía de otras personas dentro del equipo de trabajo, y eso también nos vuelve personas recursivas, inclusive para otras personas en un equipo de trabajo. ¿Qué se requiere para esto? Pues el análisis y el pensamiento crítico, el conocimiento técnico y la actualización constante. Hay que estar en la jugada con esto. Tampoco ser el cerebrito, pero sí por lo menos tratar de entender frente a qué estoy. La comunicación efectiva con el usuario y el equipo y las capacidades de soluciones creativas y adaptación a nuevas situaciones. Digamos que nos cambiaron de sistema operativo y la gente se quiere enloquecer porque toda la vida estuvo en otro sistema operativo y ahí es cuando vienen algunos conflictos, pero hay veces que esto se resuelve, se puede resolver con una actitud y con estudiar un poquito. Para eso se requiere pensar en las estrategias, las metodologías, las formas de evaluación y sobre todo de capacitarse para nuevos aspectos del rol de la educación para esta revolución 4.0. Y como dice Chris Hardwick, el actor, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Es decir, ¿qué vamos a hacer con eso que nos está llegando? Hay que aprender a dominar estas tecnologías que nos va a permitir a su vez a los empleados a comprender estas implicaciones y contribuir a un desarrollo tecnológico responsable. Y ojo los datos, el 75% de los problemas de tecnologías de la información se resuelven con soluciones básicas, algo tan básico como actualizar un software o reiniciar el computador. El 60% de los empleados siempre experimentan problemas técnicos diarios que afectan su productividad. Eso lo dice Wakefield Research y lo hemos visto, la persona sentada frente al computador sin poder empezar a trabajar porque, no se le conecta el VPN o algo por el estilo. El 50% de las empresas experimentan al menos un incidente de seguridad por año. Eso lo dice el Phenomenon Institute. Y por último, la resolución de problemas puede ahorrar hasta un 30% de costos, como lo decía antes. No necesariamente tiene que detenerse toda la empresa para resolverle un problema al vicepresidente, que pasa mucho en nuestra cultura. Y esto ayuda a mejorar la productividad en un 25% según la compañía Forrester. Volvemos a los nudos. Nunca está de más saber algo simple y útil. Y antes de terminar esta conversación, Lili, si me tienes alguna pregunta, quisiera hablar un poco sobre las habilidades blandas y por qué son tan importantes. No, un comentario respecto al 75% de los problemas que se resuelven reiniciando el equipo. Eso para mí es como si fuera un chiste, pero por lo general, antes de yo comunicarme con tecnología, hago eso porque lo primero que hacen es decirme si ya reinicié el equipo. Y la verdad es que la mayoría de las veces no me toca llamar a tecnología porque sí es un tema de reiniciar. Bueno, imagínate, ¿y cuántas personas te llaman a ti para que hagas eso mismo en su dispositivo porque no se atreven? O pierden el trabajo que llevan hasta el momento almacenado. Es muy importante aprender a lidiar con esto. Y hay mucha frustración y puede ser un dolor de cabeza, pero en la medida en que uno se haga amigo de estas tecnologías, le van a funcionar mucho mejor. Entonces, ahí es donde entran a funcionar estas habilidades blandas, Lili. La tolerancia al estrés. Imagínate, algo tan básico como eso. Que no te frustres ni te enloquezcas simplemente porque no lograste la conectividad de tu computador. Las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, aún con mi propio escritorio,
la gestión del tiempo. Esto es importantísimo porque muchas veces se nos van días enteros en nada. La inteligencia emocional, algo de lo cual estamos muy poco entrenados. Y por último, el liderazgo y la toma de decisiones, que no es lo mismo lo uno que lo otro. Pero si un líder aprende a enseñarnos a tomar decisiones, pues va a ser mucho más fácil para un equipo de trabajo. Por último, les voy a dejar aquí un código QR con mi podcast en la casa y bueno, ahí hay un montón de información también. Está el fanpage, van a encontrar mi cuenta en Instagram, la de Twitter, en fin. Y creo que estos minutos que nos restan, podría recomendarte que en un futuro una persona que gestione recursos humanos, por ejemplo, les pueda hablar sobre esas habilidades blandas que son tan importantes para complementar estas habilidades 4.0. Gracias, sí, Gabriel. De hecho, una de las charlas que tenemos durante esta feria Master Pro es en habilidades blandas, se llama Habilidades Blandas, Inteligencia Real, porque hoy se habla mucho del tema de inteligencia artificial y también se le da mucha importancia al conocimiento técnico, pero las habilidades blandas ayudan a tener empresas y organizaciones con salud y un clima, salud mental y un clima organizacional mucho más fácil de navegar en momentos de crisis, porque a veces no, son resulta determinantes. que las habilidades blandas no se deberían llamar blandas porque lo técnico a veces se puede aprender, pero esas habilidades blandas a veces son un poquito más. En esa charla incluso nos decía la ponente que hay empresas que prefieren contratar personas que de pronto tengan que terminar de formar en algunos aspectos técnicos, pero que tienen esas habilidades blandas más desarrolladas, por lo que prima en esas organizaciones la salud mental y el clima organizacional. Entonces, por eso lo decía desde el principio, el diploma es determinante y muy importante, pero es más importante tener habilidades que te permitan desarrollar un rol específico y ganador dentro de una organización. Y como la mayoría de los estudiantes de Uniminuto están pensando en trabajar, no todos vamos a trabajar independientes, hay que tener habilidades para poder pertenecer a una organización. Así es. Listo, no, Gabriel, pues agradecerte mucho del podcast y todo lo que he escuchado en él. Me parece que tienes unos invitados tan interesantes que incluso tomo nota para ver cuáles son esos invitados que voy a traer acá después, porque han sido temas que me parecen muy relevantes y muy de la vanguardia de los temas que tenemos ahora. Entonces sí, invito a todos a que conozcan y que por lo menos, lo mínimo sea el podcast para que conozcan de ese contenido tan chévere que tienes, que no es un podcast vacío, sino con el que uno sale muy lleno de información relevante. Gracias. El último episodio que estamos publicando hoy precisamente es la celebración de los 90 años de Discos Fuentes y cómo entender la música desde una industria colombiana. Y bueno, no hablo tan serio siempre en este contenido, también hablo mucho de música, de entretenimiento, y quedan invitados en la casa en Spotify. Listo, muchas gracias. Y a todos los que se han conectado a esta charla, esperamos que les sirva mucho, esperamos seguir trayendo este tipo de invitados que nos den un contenido que podamos aplicar en el día a día desde lo personal, desde lo profesional, y que podamos seguir profundizando en estos temas. Y sobre todo, hoy en día, lo que decía al principio, a veces la gente es que esto a mí no me corresponde o yo soy así, no tengo que aprender, y pues la vida nos va llevando y resulta que sí nos toca aprender aunque sea lo básico. Entonces, Gabriel, muchísimas gracias y gracias a todos por participar de este espacio y hasta una próxima oportunidad. Chao.